haciendo una breve reflexión en torno a estos beneficios del aprendizaje activo, tomando en cuenta los tres grandes sectores o dimensiones: estudiantes, docentes y específicamente los desafíos de las instituciones de educación superior. Max, Antonín, Miriam, Alex, Juan Carlos y Antonio, tienen ustedes la palabra en el orden que ustedes decidan. Max. Bueno, has lanzado un montón de ideas concentradas, no sé bien por dónde tomar. En todo caso, la corriente, o sea, después de la gran subida de ideas acerca de la pedagogía con Bolonia, vino un momento de desencanto que coincidió con la crisis económica en Europa y mundial, y ahora está volviendo otra vez una nueva oleada de renovación pedagógica, pero como más sosegada y que intenta centrar más sus objetivos. Y creo que ahora todos ya sabemos más, sabemos mejor que hay que orientarse hacia una formación activa y que pone en su lugar y que reconoce el papel de la clase expositiva y magistral, como comentó Antoni, pero dándole una dimensión distinta. Y también la idea de que más que hacia la innovación pura, nos estamos moviendo, creemos, si vamos al terreno de la realidad y no de lo políticamente correcto, necesario, hacia una mejora de la docencia. Esta sería la idea. Hacer actuaciones políticas, formación que induzcan al profesorado a una reflexión sobre su función que ahonde en la mejora de la docencia. O sea, y la mejora no es tan exótica a veces como inventos específicos de innovación. Vamos hacia la mejora, vamos hacia cuestiones que parecen obvias, simples y que realmente mejoren el aprendizaje de los estudiantes. Y en eso estamos todos, creo. Y creo que en este contexto se sitúa este congreso y estas sesiones. Muchas gracias, Max. Antoni. Bueno, ya que me interpelan, no tenía previsto intervenir demasiado, pero bueno, no sé. A ver, yo tengo muchas dudas, ¿no? Y sobre todo algunas que no podemos resolver, o muchas cuestiones que no podemos afrontar ni resolver porque exceden de nuestras capacidades, va mucho más allá de lo que son prácticas metodológicas o enfoques o estrategias didácticas en el aula o incluso fuera del aula. Y está bien todo el replanteamiento que estamos haciendo y es importante también, a mí, desde mi perspectiva, la experiencia que recogen las clínicas jurídicas, ¿no? Que es, yo pienso, donde realmente los estudiantes no solamente aprenden contenido, sino que aprenden a comportarse como juristas, afrontando los problemas, aconsejando a la gente, analizando los problemas, dándole vueltas al cerebro para pensar, para saber cómo hay que resolver las cuestiones, que me parece un gran invento, el tema de las clínicas jurídicas. Pero hay cuestiones que implican más a las instituciones y que a mi modo de ver no están resueltas. A mí una de las cosas que me preocupa mucho es el diseño de los estudios de derecho, que sigue anclado en una manera de pensar que es propia del siglo XIX, no del siglo XX, no, del XIX. Y que en aquel momento histórico podía tener su justificación, pero que actualmente está absolutamente superada. Es decir, la crisis del aprendizaje viene en parte condicionada porque
no hay un marco de trabajo en los estudios de Derecho que esté perfectamente perfilado. Hay experiencias muy positivas como son las clínicas, hay experiencias de planes de estudios muy integrados, con una orientación didáctica bastante cerrada. Hay cosas muy aprovechables, pero en cambio yo encuentro, al menos en la experiencia o en las experiencias que yo he conocido, me parece que estamos haciendo un poco, empezando la casa por el tejado, que falta saber qué es lo que queremos con estos estudios, cuál es el perfil de salida, dijéramos, de nuestros estudios, de los estudios jurídicos. Si tuviéramos claro qué es lo que vamos a formar con nuestros estudios, seríamos capaces de diseñar unos estudios para conseguir este objetivo. Pero me parece que estamos haciendo lo contrario, que estamos haciendo cosas, reproduciendo sin desprendernos de toda la mochila histórica que llevamos encima y queriendo meter un engranaje que no acaba de cuadrar con todo esto. Y yo pienso que una gran desorientación sobre decir, bueno, y los estudios de Derecho, ¿cuál es el perfil que estamos esperando obtener y cómo vamos a alcanzar este objetivo? Esto pienso que no lo tenemos definido. No es problema individual del profesor de Derecho, ni de los que estamos aquí, ni de todos los que estamos aquí todos juntos. Va mucho más allá, porque esto implica la institución, implica los departamentos, implican las facultades, la financiación también. Y nos supera como personas, ¿no? Va mucho más allá. Pero no por esto pienso que no debemos desaprovechar las oportunidades allí donde estemos para denunciar esta falta y para implicar a las autoridades también en nuestros proyectos. Hay en algunos casos que hay una tímida reacción por parte de instituciones y es muy positivo, aunque sea tímida, pero como mínimo hay una reacción y se ven pasos adelante, pero todavía estamos muy lejos de poder decir es que la universidad en su conjunto, en un país concreto, en nuestro caso, por ejemplo, en Cataluña o en España, no sabemos muy bien exactamente qué es lo que vamos a hacer. Así como históricamente, claro, era otro contexto, ¿no? Pero cuando hablábamos de la Universidad Autónoma de Barcelona de los años 30, tenían claro el proyecto, sabían lo que querían y estructuraron una institución de acuerdo con el objetivo que estaban persiguiendo. Pero ahora no, ahora nos faltan muchos foros de debate, hablar mucho, implicar a los cargos directivos de las instituciones para ver cuál es la salida de todo esto. Bueno, ya no me extiendo más porque esta es una de mis preocupaciones y Max lo sabe bien y no quiero tampoco que repetirme excesivamente. Desde luego, Anthony, estoy colocando el comentario y la retroalimentación en el chat. Pues estamos viendo que en grande muchas veces los propios estados no saben hacia dónde va la movilidad en el empleo, el modelo no se empata, el empleo con la formación de los estudios, con los tipos de estudios, con los niveles que tiene que haber. Cambiamos y cambiamos de modelo educativo y vamos, parece un poquito por detrás, pero estoy de acuerdo, cada esfuerzo individual, y ahí yo les lanzaría a Juan Carlos, a Alex, a Miriam, también como en materia de tecnologías hablamos mucho de autorregulación, tal vez tendríamos que conformarnos con explicitar nuestro propio modelo de individual de docencia y decir, bueno, estas son mis finalidades, estas son mis pretensiones en el modesto lapso de tiempo en el que tenemos nuestro semestre
y por otra parte, ciertamente reflexionar cuánto tiempo tenemos para conocer a nuestros estudiantes, porque si no conocemos ese perfil, si no tomamos un tiempo para poder identificar el diagnóstico inicial de grupo, pues realmente todo lo que hagamos va a tener este hándicap del que se hablaba. Entonces, no sé si Juan Carlos o Alex. Para mí, a mí una de las preocupaciones que tengo como docente fundamentalmente es garantizar que los estudiantes vengan a clase. Uno de los grandes hándicaps que encontramos es que hay un número importante de estudiantes que desertan. Entonces, claro, es difícil poder dinamizar un grupo si la gente no asiste a clase, con lo cual lo primero que tiene que conseguir el docente, por lo menos yo, es garantizar la asistencia de los estudiantes a clase y luego dinamizar los grupos. Yo creo que cada vez mi lema es explicar menos, menos es más. Creo que hay que intentar no expandir tanto los programas, explicar menos pero mejor. Y sobre todo creo que hay que garantizar la captación de la atención del estudiante. Para mí uno de los grandes problemas es que estamos ante una generación muy, digamos, que tiene muchos elementos de distracción y tenemos que intentar captar su atención a través de pequeñas actividades disruptivas, como comentaba el profesor Font. Me parece que la clase magistral con una generación en la cual los niveles y las curvas de fatiga y de atención han bajado exponencialmente, o intentamos hacer actividades muy dinámicas, digamos, que sorprendan al estudiante, bien planificadas a través del campus virtual, o efectivamente iremos perdiendo efectivos y por lo tanto no podremos tampoco transmitir conocimiento ni ellos aprender ese conocimiento. Bueno, yo muy... Adelante. No, Adelante. muy rápidamente, me parecen muy acertadas, ¿no?, las observaciones de Antoni Font, ¿no?, en cuanto a las clínicas jurídicas muchas veces acaban siendo un parche, ¿no?, o sea, un parche necesario pero que no acaban de funcionar muchas veces porque el contexto general, ¿no?, al cual aludía Antoni Font, pues no está claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, las clínicas jurídicas forman parte de un programa aprobado por la Junta de Facultad, ¿no?, de la Facultad de Derecho, por tanto es un programa institucional, no de 4 frikis, ¿no?, profesores que se lo quieren pasar bien con los alumnos, pero a pesar de ello, a pesar de que sea un programa que forma parte de la institución, los problemas suceden porque no, de alguna manera, no se estructura correctamente con un contexto general que no va en esta línea, sino, como decía Antoni Font, más bien pensado en clave decimonónica, ¿no? En este sentido, por tanto, yo lo que sí que he percibido, ¿no?, que las curvas de fatiga en las clínicas jurídicas, pues es imposible que puedan suceder en los 7, 8 o 9 minutos, en el sentido de que realmente tienen un tema ahí que les obliga a tener una gran implicación y no se pueden fatigar a los 7 minutos, no es posible, ¿no? Y en este sentido también de alguna manera el conocimiento, ¿no?, de los alumnos, que me parece que tú misma aludías en tu exposición, ¿no?, cómo conocer mejor a los alumnos, ¿no? Pues, por ejemplo, yo los he conocido mucho mejor en actividades informales, comiendo aquel día en el Delta del Ebro antes de volver a clase, ¿no? Por tanto, buscar espacios informales, ¿no?, no fuera más allá del ámbito académico formalizado, yo creo que ayuda mucho a crear unas sinergias de confianza, ¿no?, de motivación muy interesantes para todos los que formamos parte de las clínicas jurídicas, ¿eh? Y luego otra última cuestión que salió en la red española de clínicas jurídicas el pasado viernes en Tarragona, precisamente, y que aludía a muchas clínicas, era que este tipo de aprendizaje de las clínicas jurídicas, por un lado, hay como 2 modelos, ¿no? O sea, un modelo más aséptico de aprendizaje y ya está, y activo, práctico, y otro modelo con una connotación social, ¿no? Entonces ahí habían modelos distintos que a veces no dificulta un entendimiento, ¿no?, colaboración entre las mismas clínicas. Y una última cuestión, y con esto termino, que también se enfatizó mucho, es que no se pueden basar en el voluntarismo del profesorado.
es necesario un reconocimiento institucional y por tanto volvemos a lo mismo que decíamos anteriormente, ¿no? Su engarce correcto, ¿no? Con una estructura del plan de estudios, ¿no? de derecho que obedezca a otros planteamientos mucho más modernos. Desde luego, pones el dedo en el renglón acertado. Para conocer a los estudiantes y sus potencialidades. Hemos trabajado aquí mucho el poner ejercicios de lo que se llama el FODA, fortalezas, oportunidades, desafíos, y hemos percibido que el propio estudiante a veces no sabe desarrollar sus FODAs. Entonces, si el propio estudiante tiene esas oportunidades, a veces en estas pláticas informales podemos conocer más de sus intereses o ampliar su horizonte de intereses. Y señalas, y lo señalaban antes otros colegas, el que de pronto hablar de competencias integrales, cognitivas, socioemocionales, técnico-tecnológicas, parecería muy abrumador, pero lo que necesitamos son esto tan clásico de Vygotsky como las zonas de desarrollo proximal, los andamios, para poder ir estableciendo los accesos o los puentes a esas competencias. Estoy viendo que Max Turul comparte en el chat un texto, un PDF, dar clase con la boca cerrada. Me parece que dice que es maravilloso. Excelente. Creo que lo estoy colocando allí, la urgencia de erradicar el voluntarismo en los entornos de aprendizaje. Ni muchas cosas sin intención, ni pocas cosas sin intención. Escuchamos con muchísimo gusto. No sé si está Miriam, por ahí no puedo ver. No sé si quieres tomar la palabra, Miriam. No, solo, sí estoy. Sí, aquí pendiente. Creo que al hilo de lo que comentaban Tony Fon y Alex, quizá hay algo que pensaba comentar en mi presentación, no lo hice para ahorrar tiempo, y es que seguramente todos sentimos mucho la necesidad de personalizar la enseñanza del derecho, un poco como lo que se intenta hacer en medicina, ¿no? Ir a una medicina enfocada a ese paciente sin tanta protocolo, sin tanta clasificación por estratos. De hecho, las clínicas consiguen esa personalización de la enseñanza y quizá ahí está su grandeza y su servidumbre. La servidumbre es que eso tiene unos costes que las instituciones normalmente no financian, pero ni en términos de poner dinero para contratar a alguien, ni tampoco en términos de reconocer al profesorado. Y ya veis por las edades que tenemos todos que no somos jovenzuelos y estamos intentando tirar adelante proyectos como si tuviésemos 20 años. Eso en parte es gracias a estar en contacto con los alumnos de las clínicas que nos empujan hacia adelante y con personas de la sociedad civil, pero en parte es voluntarismo también y algún momento haremos un bajón y con el bajón nuestro también esta pequeña experiencia que no es generalizada pero que sí es de personalización y con eso ya acabo. Sí, Miriam, aquí hay algunas preguntas y aquí felicitaciones también porque tú nos dices, no nos vayamos con el canto de la sirena, no nos vayamos con las palabras o su significado aparente. Dices, recibir consultas en una clínica jurídica gratuita no es una actividad pasiva. ¿Por qué? Pues porque requiere un andamiaje para programar la inteligencia artificial, para establecer categorías, y esto es una de las competencias que deberían de desarrollar los estudiantes de derecho. Aquí la pregunta respecto a estos beneficios y a estos desafíos, nos preguntan si no es desmotivante tener todas estas páginas de asesoría gratuita en donde el trabajo del jurista se puede demeritar, o que dices, bueno, pues entonces, ¿dónde queda la parte de retribución profesional y qué tanto poner en estas páginas gratuitas de consulta en donde dices, entonces, tu abogado ya no va a cobrar? Aquí están preguntando algo al respecto, no sé si quisieras abundar un poquito en esto.
Y también nos preguntan que desde cuándo está la clínica y que si está disponible en forma pública. Todas estas eran para mí, entiendo, ¿sí? Voy allá. A Perdón, ver, nada más, Miriam, porque creo que algunos ponentes tienen que retirarse. Nada más, por favor, revisar su chat aquí de Zoom privado. Se les vale. mandaron algunos mensajes en privado para que los puedan retirar antes de desconectarse. Y Juan Carlos, no sé si como es que te tienes que retirar, quisieras dar alguna palabra de despedida, por favor, porque me parece Simplemente que... reiterar mi agradecimiento por vuestra amable invitación y espero que no sea la última y nada, ha sido muy satisfactorio para mí. Me voy con mucho aprendido. He seguido aprendiendo. Mientras sigamos aprendiendo, significa que vamos por el buen camino. Agradecido y muchas gracias por todo. Hasta luego, buenas Muchísimas tardes gracias, hasta luego. a Gracias. todos. Perdón, Miriam, es que tenía que... Sí, también agradezco y me despido porque no voy a tener tiempo de recuperar del chat, entonces sí, cerramos. ¿De acuerdo? Gracias. No, pero tu intervención sí está abierta, ¿eh? Por favor, no hay ningún problema. Está sí, estamos No esperando. lo había entendido. No, era nada más para dar la despedida a Juan Carlos. Sí, a ver, las páginas de información gratuita en Internet no son solo las de las clínicas, son también las de las administraciones públicas que lo único que hacen es explicar el derecho vigente que ha aprobado esa misma administración, ese mismo gobierno, y también son las páginas de los despachos profesionales que justamente para atraer clientes dan una parte de información gratuita y la otra la van a cobrar cuando tengan a su cliente. Entonces, yo por ahí no le veo problema más que la dispersión informativa. Entonces, depende un poco de cada cual decidir qué información le parece más valiosa. Y en unos casos será una, porque necesitará contratar a un abogado para ir a pleito. En nuestro caso, nuestra clínica no pleitea. Y en otros casos lo que necesitará la persona es una información, digamos, imparcial, la de alguien que conoce el derecho, alumnos, profesores, colaboradores, pero que no tiene ningún interés en ir a pleito. Esa es quizá la imparcialidad, la baza de empoderamiento que puede jugar la facultad, sobre todo con colectivos para los que acudir a un despacho profesional está fuera del alcance. Y había otra pregunta, pero no sé cuál era. ¿Cuándo empezaron ustedes con estas clínicas? Las fechas, nada más alguna línea de tiempo. Y si nos puedes regalar por aquí en el chat también para circular las páginas para consultarlas, si fuera posible. Sí, ahora lo hago. Básicamente, como explicó Antonio, el proyecto Dret al Dret empezó con poquitas clínicas hace 15 años, más de 15 años, y luego nos fuimos añadiendo otros, quizá más. Al principio los profesores de Derecho Público fueron los que impulsaron más las clínicas y luego aparecimos nosotros, los de Derecho Privado, hace 10 años, con mala reputación, porque en principio nos interesa solo el dinero y las sucesiones y las propiedades, pero en realidad, obviamente, el derecho civil tiene muchas caras y regula el día a día de las personas también, o sea que algo tiene que decir, y ahora no somos solo nosotros con vivienda, sino que también hay una clínica de consumo de productos financieros, que es nueva de hace un año. Vale, ahora les pongo en el chat el enlace al proyecto Dret al Dret y a la clínica. Dret al Dret las encuentran todas y luego tendré que irme también porque se me ha hecho tarde. Pero muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miriam. Nada más nos preguntan aquí si crees que puede haber clínicas coordinadas por estudiantes en el nivel de licenciatura. Sí, me fui de la pantalla, pero sí, efectivamente las hay. De hecho, hay una experiencia en Canarias que salió durante la crisis en las Islas Canarias de una clínica que fue, obviamente tiene apoyos de buenos profesores, pero que fue creada y gestionada por los alumnos justamente para intentar ayudar a tramitar las ayudas de la pandemia durante ese periodo. Y justo contactaron con nosotros porque teníamos experiencia previa en ello y eso genera también unas sinergias muy agradables, y les invito también que para otra ocasión ya les puedo dar el contacto de Canarias también.
para unirlo. Muy bien, pues estamos ya con el tiempo encima, sobre todo con el tiempo de sus compromisos previos. Entonces, no sé si Max como coordinador y Antoni quisieran, están aquí algunos estudiantes, está también el profesor Anuar López en el auditorio presencial. No sé si quieran dirigir algún mensaje de cierre del panel y pues invitarlos a participar en el texto escrito y desde luego en el cuarto congreso que será el 14º a nivel internacional. Invitarlos a seguir formando parte de este